siempre recordando que todo es para la gloria de Dios. Amén. Siempre lo hacemos para Él, para honrar, para glorificar su nombre. Dice su palabra que Él busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Amén. Muy bien. Vamos a desarrollar hoy día un tema importante dentro de nuestra vida como creyentes, que es la perseverancia. Y el título de este mensaje es Los que no retroceden. Es el título, Los que no retroceden. Vamos a desarrollar entonces hoy día parte de este tema, la perseverancia, y vamos a tomar como texto base para comenzar a desarrollar el tema el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Este es un libro que está en el Nuevo Testamento. Vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Repito, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Permítame hacer una oración. Amado Dios y Padre nuestro, que quiero, Papitolina, en este momento encomendarme en tus manos, juntamente con mis hermanos, para que al acercarnos a las Escrituras, a tu palabra, podamos todos recibir el provecho, Dios mío, que tiene esta palabra preciosa, que es el pan para nuestro ser, Dios mío, es ese pan para nuestra vida, Dios mío, que alimenta, que nutre todo nuestro ser. También es esa agua que sacia nuestra sed. Tú conoces cada circunstancia, cada situación que puede estar atravesando tus hijos, Dios mío, tu pueblo, tus ovejas, Dios mío, tus siervos y tus siervas, donde quiera que se encuentren, y en particular en este momento, Padre, todos los que estamos reunidos en este lugar. Derrama de tu gracia y de tu bendición, así como lo has hecho, Padre, en el tiempo de la alabanza, la adoración. Síguenos bendiciendo con tu presencia, con tu bendición, con tu sabiduría, con tu abrazo y tu respaldo, Señor. Te lo pedimos. Y ayúdame, Padre, al momento de compartir tu palabra, para que siempre, Dios mío, estemos entendiendo de la manera correcta y adecuada, bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, mi buen Dios. Oramos así, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. En nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros, se presentan situaciones, momentos y circunstancias que pudieran impulsarnos a dejar o abandonar compromisos, ¿ya?, que hemos adquirido con Dios, con otras personas o que incluso hemos adquirido con nosotros mismos. El abandono de los compromisos, el abandono de las responsabilidades, soltar las cargas, soltar las responsabilidades, soltar aquello que de alguna manera comienza a representar para nosotros una carga, un peso, una responsabilidad, una palabra, un compromiso adquirido. Pudieran presentarse situaciones como esta en nuestra vida en cualquier momento. Ahora, frente a esta situación, debemos entender que la carrera del cristiano requiere de un ingrediente muy importante para que en nuestra vida como hijos de Dios esto no suceda. ¿A qué me refiero? No soltar, no abandonar, no renunciar a esas cargas, responsabilidades y compromisos y planes que se han establecido en nuestra vida con Dios, con otras personas en nuestro caminar cristiano, porque somos seres sociales y como iglesia vivimos en comunidad, y por supuesto también con nosotros mismos, porque también en el caminar cristiano, para poder avanzar, tiene que haber un compromiso personal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que se requiere de este ingrediente que la Biblia le llama la paciencia, que quizás una mejor traducción para nuestra comprensión sería la perseverancia. Pero la palabra que vamos a encontrar en la Biblia es la palabra paciencia, ¿no es cierto? Paciencia. Alguna vez recuerdo que a manera de broma se hablaba antes, ¿no? La santa paciencia, decían antes, ¿no?, las personas. Pero lo cierto es que esta característica en el carácter de las personas, en el carácter de los hijos de Dios, es muy importante para no abandonar y para no soltar estas cargas. Es decir, cuando hablamos de paciencia, hablamos de adquirir
y de desarrollar la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Seguir adelante a pesar de los impedimentos. Seguir adelante a pesar de estar atravesando circunstancias adversas. Esto es importante que se desarrolle en nuestra vida. Seguir adelante en buscar, aquí había puesto la palabra consecución, quiere decir continuar buscando alcanzar, continuar esforzándonos para que se logre en nuestra vida los propósitos ¿de quién? De Dios. Entonces, entendemos que si no hay esta paciencia o perseverancia, como les estoy mencionando el día de hoy, no se llegará, no se alcanzarán, no se cumplirán ni las metas, ni los propósitos, ni los deseos del Señor. La paciencia o perseverancia es necesaria en todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra existencia, y debe ser una marca de nuestro carácter como hijos de Dios. Sin esta perseverancia no alcanzaremos ni los planes, ni los propósitos de Dios, ni ninguna meta personal, humana, ni ningún compromiso con nosotros mismos. Entonces entendemos que es necesaria esta paciencia y esta perseverancia para poder seguir adelante, alcanzar los propósitos de Dios, lo que Dios ha establecido con nosotros y para nosotros. Es decir, es un compromiso con la persona y para que la persona alcance y logre y llegue a donde Dios quiere que él llegue o ella llegue. Debemos ser entonces nosotros, o debemos constituirnos en nuestro carácter como aquellos que no retroceden. Debemos ser, como dice la Biblia, aquellos que no retroceden. Digámosle a nuestro hermano que está a nuestro lado, no retroceda. Dígale así, no retroceda. Entonces, de eso se trata el mensaje o el tema del día de hoy, ¿no? La perseverancia o la paciencia que tenemos que constituirnos en aquellas personas que no retroceden. Ahora, ¿será que uno nace así? ¿No? Recuerdo mucho cuando era más joven había una película que se llamaba Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, decía, ¿no? Y bueno, creo que han sacado su secuela. Y hablaba ahí, ¿no?, de seguir adelante, de la pelea y todo eso. Ahora, eso que de repente de alguna manera nosotros tenemos un criterio, tenemos una idea, conocemos en el mundo, conocemos personas, amistades, que de repente no necesariamente son creyentes, pero son perseverantes, son constantes. Pero en la Biblia se nos habla de la necesidad de esta marca en nuestro carácter para que podamos seguir adelante y hagamos la voluntad de Dios. Y hoy día es necesario que a través de la Escritura veamos algunas características de esta paciencia, de esta perseverancia, porque es necesario que nosotros no nos quedemos con los compromisos, con las palabras, con las ideas, sino que realmente cojamos bien el arado, tengamos que asirnos bien de las responsabilidades que Dios nos da, asumamos bien nuestros roles y entonces podremos ir adelante y lograremos hacer y cumplir la voluntad de Dios, no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. A ver, mis hermanos, entonces tenemos que convertirnos, debemos ser los que no retroceden, aquellos a quienes Dios se refiere en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 39. Los que no retrocedemos. Vamos a ver entonces ahora algunas de esas características que tenemos que comprender, que deben ser parte de nosotros, que deben ser esa marca de paciencia, de perseverancia en nuestra vida. La primera la vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Por favor, si alguno de mis hermanos pudiese leerlo, le voy a agradecer bastante. Hebreos 10, 32. Recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. Gracias, mi hermano. Muy bien. Voy a leer acá la versión que tengo. Dice, pero traed a la memoria, eso dice recordar, lo leyó nuestra hermana, los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir soportaron, lucharon y soportaron, aguantaron. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Muy bien, queridos hermanos, el primer punto que tenemos que recordar con respecto a la perseverancia, con respecto a la paciencia y para podernos convertir nosotros en los que no retrocedemos, es que tenemos que aprender a soportar. Repitan conmigo todos, por favor, soportar. Es importantísimo que el creyente aprenda a soportar.
de la vida natural y de las circunstancias naturales de la vida, cuando nosotros sostenemos un peso en nuestras manos, nos damos cuenta que hay un momento donde nosotros nos agotamos. Hay un momento donde nuestros músculos se agotan, se debilitan, se cansan, y lo que tenemos que hacer en ese momento no es soltar, sino que tenemos que aprender a soportar. No será por siempre, porque llega un límite en nuestras capacidades, habilidades o fuerzas, pero sí hemos experimentado en la vida lo que es soportar. ¿A cuánto les ha dolido la muela? ¿Qué ha tenido que hacer usted con ese dolor de muela? ¿Inmediatamente estaba el dentista ahí a su lado para solucionárselo? No, ¿qué ha tenido que hacer usted? Antes de curarse, ¿qué hizo usted? ¿Soportar? ¿Quién no ha aguantado? ¿Quién no ha soportado hasta llegar estamos caminando, ¿no?, al consultorio del médico? Con el dolor, pero hasta llegar, hasta echarnos en el sofá ese que tiene el médico, hasta que cuando nos aplica la anestesia, pero en ese trayecto, en ese interín, en ese paréntesis, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que soportar, aguantar. Esta es una de las pautas o de los ingredientes de la paciencia o de la perseverancia. A veces en nuestra vida atravesamos situaciones dolorosas, dificultades, situaciones que someten a prueba nuestra consistencia para poder seguir adelante, pero que nosotros tenemos que aprender a soportar, a aguantar, no desmayar, no sé si se haya dado el caso o no, pero ante un dolor y ante una circunstancia difícil, nosotros no nos quitamos la vida. No, yo digo, me está doliendo la muela, ¿qué hago para cesar mi dolor? ¡Pum! Me mato. No puedo ser así, ¿qué tengo que hacer? Aguantar. Ahora, así como se da en el aspecto natural, en el caso que estoy poniendo, que es un ejemplo, el caso de un dolor de muelas, así hay situaciones en las relaciones interpersonales, es decir, estoy hablando una persona con otra, así hay situaciones en nuestra relación con Dios, así hay situaciones en nuestro trabajo que representan cargas, que representan esfuerzos, que representan compromisos, pero que en algún momento pudiera causar en nosotros una aflicción, un dolor, y podemos vernos tentados a soltar, a abandonar, a retroceder, pero que en esos momentos no se trata de hacer eso, sino tenemos que soportar, aguantar, seguir adelante a pesar de la dificultad, continuar adelante asumiendo mi responsabilidad, tomando con valor la situación difícil, sabiendo que hay un Dios que es fiel, que me ayudará, no importa lo que yo esté atravesando. Soportar es importante en la vida del creyente, en la vida de la persona, del padre, de la madre de familia, del hijo, de la señorita, del estudiante, del trabajador. No importa en qué situación nos encontremos, tenemos que aprender a soportar. Cuando estamos haciendo la tarea, nos vence el sueño, tenemos que aguantar, tenemos que superar. Cuando estamos en el trabajo, estamos cansados, pero aún no hemos culminado la meta, el objetivo, tenemos que soportar. Situaciones en la vida donde tenemos que sobrellevar y sobreponernos a veces a un trato difícil, a veces a una circunstancia de incomprensión, a veces a la ingratitud, a veces incluso a la traición, pero tenemos que aprender a continuar y eso se llama soportar, sin abandonar lo que Dios nos ha encomendado, sin retroceder. Esta es una característica importante de la paciencia. Permítame compartir una definición de la palabra paciencia. Dice en el diccionario: actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. O sea, está hablando del fin, del objetivo. ¿Será posible que en nuestra vida todo lo alcancemos facilito nomás? No. Es una realidad que en nuestra vida todo lo vamos a obtener inmediatamente, rápidamente, sin contratiempos, sin dificultades. No es así, esa no es la verdad. Y como creyentes no cambia, también enfrentaremos contratiempos, es decir, no todo se dará cuando nosotros queremos. No todo se dará de la manera que a nosotros nos gusta. No todo se dará en el momento que nosotros lo hemos planificado o establecido, sino que muchas veces encontraremos contratiempos, encontraremos dificultades. Es decir, que no necesariamente todo acontecerá cuando lo hemos planificado y cuando lo hemos deseado. Y por más que nos hemos esforzado, a lo mejor todavía algo no cambia, pero tenemos que continuar.
porque estamos establecidos en la palabra, porque estamos buscando hacer la voluntad de Dios, porque entendemos la voluntad de Dios, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, aunque el tiempo quizás, en el tiempo todavía se extiendan los plazos, aunque circunstancias quizás inmediatamente no cambien, pero tenemos que continuar. Paciencia, soportando estos contratiempos. Cuando como cristianos comenzamos a buscar hacer la voluntad de Dios, cambiamos. Y comenzamos a experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos tornándonos personas pacientes, misericordiosas, amorosas. Si hemos hablado mentira, comenzamos a hablar la verdad. Si hemos sido impacientes, aprendemos a ser pacientes. Si hemos sido de repente personas con maldad en nuestro corazón, ahora buscamos el bien común, el bien de los demás. Y vamos a encontrar que en buscar hacer la voluntad de Dios, si he vivido una vida inmunda y ahora quiero vivir en santidad, no todo será fácil. No todo será sencillo. Se levantará la oposición. Y esta no es razón para que yo retroceda o yo piense que estoy perdiendo mi tiempo, que no vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo, vale la pena lo que estoy haciendo porque voy hacia un fin, hacer la voluntad de Dios. Y si en el camino encuentro contratiempos y dificultades, y si no se me hace tan fácil hacer lo que Dios me ha encomendado, esa no es señal de que no es la voluntad de Dios. Sigo adelante porque su palabra es eterna y está establecida para que nosotros la obedezcamos. Sigamos adelante, soportar. Digámosle a nuestro hermano, soportemos, hermano. Dígale así, soportemos. Así es, tenemos que soportar, tenemos que aguantar. ¿No? De repente le dicen, uy, ahora le hablo con amor a mis padres. Y el padre dice, pero ahora trato de ser comprensivo con mis hijos. Ahora que soy cristiano, procuro ser así. Y a veces se levantan situaciones a mí que parecen adversas. Parece peor. Tranquilo. Porque podemos vencer el mal con el bien. Porque haciendo la voluntad de Dios alcanzaremos los planes de Dios. No nos desesperemos, sino soportemos. Aguantemos con la fuerza que el Señor nos da. Dice una reflexión de la siguiente manera acerca de la perseverancia o la constancia. Dice, la constancia valerosa que se opone al mal y a pesar de que lo sufre, el hombre no se deja dominar por él. No nos dejemos dominar. Digámosle a nuestro hermano, no te dejes dominar. Dígale así, no te dejes dominar. Ya. Muy bien. ¿Qué sucede? Llega el momento de la aflicción. Llega el momento de la dificultad. Llega el momento del problema. Y si nosotros nos dejamos dominar por el problema, dejaremos de hacer la voluntad de Dios. Por un impulso, por una emoción, por un resentimiento, por un dolor. Ah, no, así no es. Ya, me olvido de todo. Ahora sí, se acabó aquel cristiano. Se acabó la cristiana. Ahora vas a ver quién soy yo. O sea, ¿qué pasó? No estamos soportando. No estamos aguantando. No se trata de aguantar por aguantar, ni tampoco se trata de ser unos tontos. Se trata de que si yo estoy haciendo las cosas, las estoy haciendo entendiendo que eso es lo correcto delante de Dios y nada me moverá de hacer lo que es correcto. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén, mis hermanos. No importa lo que pase. Pero ahora, lo cierto es que cuando hablamos de la paciencia y con respecto a este tema de soportar, Dios nos va a entrenar. Dios nos va a entrenar y nos va a poner y va a permitir situaciones en nuestra vida en las cuales nuestra capacidad de soporte, nuestra capacidad de aguante va a ser sometida a prueba. Y entonces ahí Dios ve si realmente nosotros estamos actuando con paciencia y estamos dispuestos a hacer su voluntad, cumplir con su palabra, aunque no todo sea fácil, grato y agradable. Y entonces, pues hermanos, se levantan los problemas en casa. Se levantan los problemas con la familia. Se levantan los problemas en el trabajo. Se levantan las circunstancias, las situaciones adversas, incómodas. Pero no olvidemos, tengo que aprender a soportar. Entonces podemos ir llegando a una previa conclusión. ¿Qué será soportar? Es que yo tengo que seguir sosteniendo. He agarrado la palabra, he cogido la responsabilidad de ser cristiano, de asumir una responsabilidad, de dar un testimonio, de tomar una responsabilidad en esta vida donde Dios me ha puesto, donde Dios me ha llevado y no lo soltaré, pase lo que pase. Y aunque no tenga los resultados que yo anhelo, aunque no tenga el respaldo que yo quisiera tener,
o el halago, el aplauso, ni siquiera a veces hasta ni gratitud podemos recibir, tenemos que soportar. ¿Soportar cómo? Sigo haciendo lo que Dios me ha dicho. ¿Cuánto estamos entendiendo? A ver, hermano. Sigo haciendo. Sigo cumpliendo. Me hagan caso o no me hagan caso. Me oigan o no me oigan. Me valoren o no me valoren. Continúo haciendo. Esta característica en nuestra vida es importante. Fundamental. Soportar en todas las áreas de nuestra vida. Por favor, que alguien lea Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gracias, mi hermano. Entonces en nuestras vidas llevamos cargas. Entonces en nuestras vidas llevamos pesos. Y llega un momento que este peso pareciera que no lo podemos sostener. Y es cierto, porque nuestras fuerzas son limitadas. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? El Salmo 55 nos dice, agarra tu carga y ponla en las manos del Señor. ¿Qué significa esto? ¿Que nosotros renunciamos a las responsabilidades? No. ¿Significa esto que nosotros abandonamos nuestras posiciones? No. ¿Significa esto que vamos a seguir adelante asumiendo los compromisos y responsabilidades que hemos asumido en la vida, pero que lo haremos con la ayuda, la fuerza y el poder de quién? De Dios. Y podremos seguir. Podremos seguir. A lo mejor en mi posición de padre he llegado a un punto en mi vida, en mi paternidad, en mi labor paternal, donde ya no puedo soportar mi carga como padre. ¿La solución será abandonar mi posición de padre? Igual podemos hablar en el caso de las madres. Tanta carga, tanta responsabilidad como madre de familia. ¿La solución será dejar tu posición de madre? En el caso del ministerio, cargas, situaciones, dificultades en el ministerio, en el servicio, en el trabajo para el Señor. ¿La solución será abandonar esa posición que Dios nos ha dado? ¿Dejar nuestro lugar? O como dice la Escritura, y ahorita vamos a llegar a ese versículo, soltar el arado, soltar la carga. No podemos hacerlo. Tenemos que seguir sosteniéndola, pero con la fuerza de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, mis hermanos. Entonces, este pensamiento de soportar tiene que penetrar profundamente en nuestra mente y nuestro corazón. Sostenernos en medio de la dificultad involucra sufrir. Involucra que hay momentos donde vamos a sentir sufrimiento en nuestra vida, pero gloria a Dios que el Señor Jesucristo nos dijo que podíamos confiar, porque aunque este mundo tuviésemos aflicción, debemos confiar porque Él venció a este mundo. Podemos salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos salir adelante. Quiero tocar algunos aspectos más con respecto a esto de soportar, que es importante para nosotros en relación a este tema de la paciencia o la perseverancia. Cuando nosotros somos sometidos a estas circunstancias, vamos a llamarle así, a estas pruebas a nuestro carácter, nuestras emociones entran así como en un punto de ebullición, comienza a burbujear. Y nosotros ahí, si nosotros nos dejamos arrastrar por nuestras emociones, entonces no soportamos, soltamos la carga y caemos en un acto de desobediencia de la voluntad de Dios, de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí viene un criterio importantísimo, que es el equilibrio en nuestras emociones. La Biblia, el Señor Dios nos llama a nosotros a tener dominio propio. Y a tener un control con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con el gobierno de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, un gobierno de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, porque a veces nos hundimos y nos ahogamos en sentimientos de menosprecio, en sentimientos de inferioridad, en sentimientos de superioridad, de soberbia y de orgullo, y las emociones terminan gobernándonos, pero esto no es lo peor, sino que nos llevan a abandonar nuestra posición y a soltar la carga y el arado que Dios nos ha encomendado. No lo hagas. Dile a tu hermano que está a tu costado, no lo hagas. Dile así. No lo hagas. Dominio propio. Equilibrio en las emociones. Que a veces somos, disculpen hermano, me voy a poner como ejemplo yo acá.
A veces somos personas que estamos muy alegres, muy entusiasmados y nos comprometemos y asumimos y pasa un tiempo y después estamos en el sueño. Esas variaciones extremas no son buenas. Hay que tener equilibrio, mesura. El gozo del Señor está en mi corazón y asumo las responsabilidades con entendimiento y con comprensión, y que Dios me ayude a soportar, a mantenerme firme y a mantener un equilibrio en mis emociones. ¿Cómo lo haremos esto? Con la ayuda de Dios, con su palabra, con la dirección de su Santo Espíritu. Debemos también aprender a sobreponernos a emociones fuertes generadas por desgracias, aflicciones o problemas. Hay situaciones que a nuestra vida llegan, que se claman, son un golpe a nuestro corazón. Dios nos llama ¿a qué? A sobreponernos. ¿Qué será sobreponernos? ¿Cómo entienden ustedes sobreponernos? ¿Qué es sobreponerse? ¿Qué es sobreponer algo? Ajá, gracias, pastor. Esto está puesto acá. Voy a sobreponer algo acá. Encima. Ah, ya. Entonces todos nosotros comprendemos que nosotros somos seres creados por Dios con sentimientos y emociones. Pero como creyentes podemos poner algo encima de nuestras emociones. ¿Cuántos me están captando la idea? ¿Están captando la idea? ¿Sí? ¿Somos seres humanos emocionales? Sí, sí las tenemos las emociones. Todos nos sabemos resentir. ¿O acaso el pastor no se resentirá? Claro que sí. Todos nos sabemos alegrar. El pastor también se alegra. Todos nos sabemos deprimir. Todos nos podemos deprimir en algún momento. Nos da pena, nos da tristeza. Pero como hijos de Dios vamos a sobreponernos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Es que acaso, no, soy valiente, me voy a sobreponer? No. ¿Saben cómo nosotros podemos sobreponer? Acabamos de leer. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar eso que sentimos ¿a quién? A Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios nos va a responder a nosotros dándonos capacidad, entendimiento, reflexión para poder poner por encima de mis emociones la voluntad de Dios. ¿Cuántos han entendido? Poner encima de mis emociones el deseo de Dios. Poner encima de mis deseos el deseo de Dios. Esto no es fácil, pero todos tenemos que aprenderlo. Todos tenemos que aprenderlo. Recuerdo mucho que una prueba que tuve, no es quizás la más fuerte, pero ha sido una prueba que tuve con respecto a mis emociones, es en una oportunidad que tuve que viajar a Argentina. Y me fui por 15 días. Y yo siempre he sido un hombre muy apegado a mi familia, ¿no? Yo sufro por mi familia hasta estando en mi trabajo. No quiero irme a mi casa. Si yo por mí fuera, yo estaría todo el día en mi casa ahí con mi esposa, con mis hijos. Ese es mi anhelo. Pero a veces por el trabajo o incluso por el ministerio hay que separar. Entonces pues yo llego de viaje allá digamos a la Argentina, y el primer día qué bonito, qué excelente. El segundo día qué bonito, que el tercer día yo me quería volver. Yo me quería volver. Porque mi corazón, mis emociones, ¿con quién estaban? Con mi familia. Yo quería volver, pero era necesario cumplir el propósito ¿de quién? De Dios. Era necesario anunciar su palabra. Era necesario cumplir con el compromiso con Dios, cumplir con el compromiso con aquellas congregaciones y pastores, y cumplir un compromiso que me hice a mí mismo, donde dije, a mí me dijeron, ¿no? Pastor, usted nos puede acompañar. Pastor, usted puede ir con nosotros para desarrollar este ministerio. Entonces yo pues no acepté. Yo pensé, yo analicé y asumí un compromiso con los demás, pero también conmigo mismo. Lo voy a hacer. Entonces cuando estaba pues en la habitación del hotel, sintiéndome tan solito, y en mis emociones decía, pobrecito de mí, que estoy aquí solito. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? Acá estoy en un país extranjero. Esa sensación de tristeza y soledad, uno tiene que sobreponerse. Y no me iba a parar frente al púlpito así, ¿no? Hermano, estoy extrañando a mi familia, Dios me borra. No puedo hacer eso. Tengo que sobreponerme. Poner por encima de lo que estoy sintiendo los planes y los propósitos de Dios. Esto, escúchame mis hermanos, no es fácil, porque se tiene que aprender con entrenamiento.
entrenamiento. ¿Y cuál es el entrenamiento? Las situaciones difíciles que pasamos. En cada situación difícil que pasamos en la vida, en cada aflicción de nuestro corazón, angustia o circunstancia difícil que atravesamos, vamos aprendiendo de lo poco a lo más. De sufrimientos pequeños a situaciones muy difíciles, situaciones muy fuertes, que inclusive son desgracias que nos pasan, aflicciones que nos acontecen, que por supuesto nadie lo desea atravesar, pero que tenemos que atravesarlas, y en todo eso Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos creemos que Dios nos ayuda? Está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros tenemos que aprender la importancia de sobreponer. Y esto también es soportar. Esto también es soportar. Sobreponerse también tiene que ver con soportar. Y bueno, ya les mencioné esto, pero lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a repetir. Esto lo vamos a recibir a través del entrenamiento. Hebreos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice, por favor? Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Gracias, Pastor Fernando. ¿De quién está hablando esta escritura? Del Señor Jesucristo, de nuestro precioso y maravilloso Maestro, de nuestro Salvador, de aquel que nos amó de tal manera que estuvo dispuesto y lo hizo, dio su vida para poder salvarnos. Él, según la palabra de Dios, siendo Dios y siendo hombre también, como dice la Escritura, aprendió la obediencia fácil, sencillamente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué palabra utiliza? ¿Cómo aprendió la obediencia? Padeció. Padecimiento. ¿Qué cosa es padecimiento? Sufrir. Les pregunto, queridos hermanos, ¿nosotros aprenderemos la obediencia de otra manera? No. También sufriremos. También padeceremos. Si lo vemos en el ejemplo de cuando hemos sido niños, en el caso mío como padre, lo veo en mis propios pequeños, muchas veces ellos y nosotros hemos tenido que aprender muchas lecciones para aprender a obedecer a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de repente experiencias duras que nos han hecho reflexionar, y entonces nosotros hemos aprendido a obedecer. Sufrimiento que viene a nuestra vida para aprender a hacer caso a la palabra de Dios, obedecer la voz de nuestros padres, oír la voz de nuestro Creador por sobre todas las cosas, escuchar la advertencia del Espíritu Santo. Tenemos muchas veces que padecer o sufrir. Entonces, para pasar al siguiente punto, no olvide, por favor, querido hermano, tenemos que, para que en nuestra vida esté esta paciencia, esta perseverancia, tenemos que aprender a soportar. Tenemos que aprender a tener equilibrio en nuestras emociones. Tenemos que aprender a sobreponernos a las emociones fuertes, a las desgracias, a las aflicciones. Y tenemos que entender que esto vendrá a nuestra vida a través de un entrenamiento. El mismo Señor Jesucristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. A través del sufrimiento y del padecimiento, Él aprendió a obedecer. Y aprendió en su vida a buscar hacer la voluntad de su Padre a pesar de todo. Y lo vemos ahí en el monte, ¿no es cierto?, de la oración, cuando Él dice, no, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Pregunta, ¿estaba el Señor en ese momento, en un momento de angustia? ¿Estaba en ese momento, en un momento de sufrimiento? Claro que sí. Pero ¿qué sobrepuso? ¿Qué puso encima de sus emociones y sentimientos? La voluntad de su Padre, la obediencia. Perdón. Entonces no siempre será fácil seguir adelante. No siempre será fácil continuar asumiendo la responsabilidad. No siempre será sencillo continuar llevando adelante una carga. Pero hay que seguir haciéndolo, porque si no, nada se logra, hermanos. Nada se alcanza. Ah, no me resultó, no me digo, entonces lo dejo. Ah, no, mi matrimonio, yo trato, pero no funciona. Ah, lo abandono. No puede ser así. Ah, no, mis hijos no me hacen caso, ya no les hablo, ya no les enseño, ya que no estudio, ya no los educo, ya no los corrijo, ya lo abandono así. La vida no se puede, los objetivos no se alcanzarán abandonando, soltando las cargas, soltando el arado. Tenemos que mantenernos, y eso se llama soportar. Segundo punto, versículo 34, si alguien lo pudiera leer. Hebreos capítulo 10, versículo 34.
porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes supisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Gracias, mi hermano. Muy bien. Repitan conmigo, por favor, aceptar con gozo. Muy bien, ya. Esta parte es también difícil. Y creo que podría ser para muchos más difícil que la anterior. Muy bien. El contexto es el siguiente. Había cristianos que estaban sufriendo por su cristiandad. Por honrar a Jesucristo como Señor de sus vidas, habían sido encarcelados. Habían sido destinados a la pena de muerte. ¿No es cierto? Estaban siendo avergonzados. Había otros que todavía no habían sido encarcelados, pero por causa de ser cristianos les habían quitado sus cosas. La nación romana les había embargado sus bienes y lo habían perdido todo. ¿Y qué dice el versículo 34? ¿Cómo ellos aceptaron esa situación? Con gozo. Aceptaron esa situación con gozo. Bien, este es un segundo paso importantísimo. La aflicción, el sufrimiento y la pérdida es difícil que nosotros la aprendamos a aceptar. Y si aceptarla simplemente es difícil, ¿cuánto más difícil será aceptarla con gozo? ¿Qué quiere decir? Una alegría, una paz en nuestro corazón. No es fácil, no es sencillo, pero es una característica de la paciencia. Si nosotros no aprendemos a aceptar las adversidades de la vida, las pérdidas y las desgracias, entendiendo, gracias, las pérdidas y las desgracias con gozo, corremos el riesgo que en nuestro corazón se siembre una raíz de amargura. Ahora, esto nomás sería todo un tema, así que voy a tener que hacer un resumen porque ya el tiempo me va a ganar. Esto nada más sería todo un tema, pero vamos a procurar tocarlo de la mejor manera posible con la ayuda de Dios. Cuando nosotros nos concentramos en el hoy y miramos el momento que estamos viviendo y ponemos toda nuestra atención, emociones, fuerzas y energías en el sufrimiento que estamos atravesando en este momento y perdemos la capacidad de ver más adelante, entonces nosotros no podremos, escúcheme, no podremos aceptar lo que nos está pasando con gozo, sino que nuestro corazón se llenará de amargura, de cólera, de dolor, de sufrimiento, de ira, de enojo contra Dios, contra las personas y hasta con nosotros mismos. Dios nos muestra el camino que tenemos que aprender para aceptar las cosas con gozo. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dice y nos enseña el Señor en su preciosa palabra, ¿qué tiene que haber en nosotros para poder aceptar las cosas con gozo? Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, mi hermano. Escuchen, mis hermanos. En el presente, miren esas palabras, interesantes. En el presente, o sea, en el momento que estoy viviendo, yo puedo estar pasando una aflicción. ¿De acuerdo? Pero en mi presente también tengo que tener presente, o sea, tengo que tener en cuenta lo que me espera más adelante. Si esto yo lo pierdo en mi perspectiva de vida, yo me voy a amargar, yo me voy a resentir y hasta puedo abandonar lo que Dios me ha encomendado. Porque no estoy viendo más allá. Porque no estoy entendiendo que esto es momentáneo, esto es circunstancial y que adelante me espera lo mejor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Adelante me espera lo mejor. Amén. Que lo mejor está por venir. Que la gloria postrera será mayor que la primera. Que en la vida del cristiano es como el amanecer, la luz va en aumento. Que la bendición va creciendo, no va reduciendo. Que vamos avanzando. Peldaño a peldaño, paso a paso, vamos avanzando hasta alcanzar la meta que Dios nos ha encomendado. Cuando yo pierdo esa perspectiva y solo me concentro en mi momento de sufrimiento,
corro el riesgo de que mi corazón sea dañado. Tengo que mirar más adelante. Solo cuando miramos lo que viene después es que nosotros concebimos cosas como el perdón, la disculpa, el esperar, el comprender, el tener misericordia, el compadecernos de nosotros, de los demás, el aceptar valerosamente y firmemente todo lo que Dios nos encomienda y llevarlo hasta el final, porque esa es la voluntad de Dios. Por la gloria venidera, por lo que viene más adelante, por el premio, por la bendición, porque se cumplan los planes y los propósitos de Dios, por la salvación que el Señor nos ha preparado en Cristo Jesús y ya hemos recibido a través de su sacrificio. Tenemos que aprender a aceptar con gozo. ¿Cómo nos sentiríamos hoy si atravesáramos una experiencia como la de nuestros hermanos descrita en Hebreos? Viene una persecución contra los cristianos y por ser cristianos nos quitan nuestras cosas. Y por ser cristianos perdemos nuestra libertad. Y por ser creyentes somos objeto de burla, de maltrato y de repente hasta de cárcel y hasta de muerte. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? La Biblia nos cuenta, la historia también corrobora estas circunstancias, de que los creyentes siendo perseguidos, a esto no respondían con violencia, sino que en todo le daban la gloria a Dios. Hombres y mujeres que pusieron su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, soportaron y se sostuvieron con gozo y con alegría, alabando y glorificando a Dios, aún en el momento de su muerte. Enfrentando sufrimientos indescriptibles, que a lo mejor nosotros ni siquiera los tengamos que pasar, pero que ellos sí lo pasaron. ¿Y cómo lo atravesaron? Con gozo en su corazón. Los problemas y las aflicciones que yo tengo en mi vida me están enseñando, yo estoy aprendiendo como cristiano a sobrellevarlos con gozo y alegría, o me estoy convirtiendo en un cristiano amargado, molesto, resentido y que no quiero más ya nada saber con Dios, con sus planes y con sus propósitos. ¿Qué está causando en mí las aflicciones y los problemas de la vida? Que yo quiera soltar el arado, que yo quiera soltar las responsabilidades, que ya no me quiera comprometer, que ya no quiera asumir, que ya no quiera perdonar, que ya no quiera amar, que ya no quiera ayudar, o que está causando en mí una actitud de gozo, sabiendo que a mí me espera un premio, una bendición mayor ahí adelante. ¿Qué tiene que ver en mi vida? Entonces, este versículo, Romanos 8:18, dice, la gloria venidera. ¿Qué nos espera, mis hermanos? Una gloria. Nos espera la gloria del Señor. Nos espera todo lo que Dios ha preparado para nosotros. En esta vida nos espera bendiciones por obedecerlo, su respaldo, su aprobación. ¿Qué hay mayor que todo esto? Ciertamente tenemos que tener presente esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Querido hermano, concluye esta parte para pasar a lo siguiente. Concluye esta parte diciéndoles lo siguiente. Tenemos que aprender, porque eso es un aprendizaje, tenemos que aprender a aceptar las aflicciones presentes con gozo. ¿Cómo tenemos que aprender a aceptarlas? Con gozo. ¿Qué significa la palabra gozo? Alegría. Oh Señor, estoy enfermo, jaja, me río. Así será. Oh Dios mío, ha pasado una desgracia en mi vida, me río. No se está refiriendo necesariamente a reírnos. No confundamos. Pero sí, este gozo, quizás la palabra más cercana en nuestro lenguaje común sea la alegría, pero tiene que ver sobre todo con la paz y con la tranquilidad que podemos tener en nuestro corazón. Entonces imaginémonos a estos hermanos, ¿no? Me quitan mi casa, no me aferro a mi casa. Me roban, no me aferro a mis objetos, ¿no? No tengo dinero, no me aferro al dinero. Mi salud está siendo afectada por un tiempo, por un momento, no me aferro a mi salud o a mi fortaleza física. Me mantengo mirando a mi Salvador. Y digo, Señor, en tus manos estoy. Tenemos un ejemplo de un humano como Job, fue Job, que en medio de su tribulación física, emocional, económica, familiar, se pudo sostener con la ayuda de Dios. Pero el ejemplo máximo
es el de nuestro Señor Jesucristo, que le dio la espalda a todas las personas que estaban con Él, le dieron la espalda. Quedó solo frente al sufrimiento, frente a la injusticia de lo que iba a ser su muerte, de lo que iba a ser su crucifixión, pero se mantuvo, se mantuvo. Obviamente Él no estuvo riéndose y riéndose y riéndose, definitivamente no era para reírse, pero sí vemos que en su corazón mantuvo paz en todo momento. Porque bien Él pudo reaccionar y enviar que todas las personas fueran destruidas. ¿Lo hizo? ¿Qué dijo cuando estaba en aquella condición? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo les pregunto, ¿tenía o no tenía Él paz en su corazón? ¿Tenía o no tenía el gozo en su corazón? ¿Y por qué pudo soportar, hermanos? La razón es esta, es que Él podía mirar y podía saber el resultado de su sacrificio. ¿Cuál iba a ser nuestra salvación? Y si por causa de hacer la voluntad de Dios tenemos que sufrir, hagámoslo. Y en esta vida, dice la palabra, tendréis aflicción, tribulación. Juan 16:33, ¿qué dice? Juan 16:33, son la advertencia de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es. ¿Qué vamos a tener en este mundo? Aflicción. ¿Qué significa la palabra aflicción? Sufrimiento. Entonces, que el Señor nos ayude y nos sostenga y que aprendamos a aceptar con gozo, no con decepción, no con amargura, no con cólera, no con ira, sino con gozo estas situaciones que nos toca enfrentar, y lo haremos también pensando en la gloria que nos espera más adelante. Solo así podremos sostenernos con gozo. Versículo 35 de Hebreos 10, para poder ir terminando. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Gracias. Dice la Biblia, no pierdas tu confianza. No deseches la confianza. En otras palabras, perder la fe. ¿Cuántos alguna vez han estado a punto de perder la fe? Nadie. Qué bueno, gloria a Dios. La fe es probada. Y nuestra fe es probada. Y llegamos a momentos donde nuestra fe ya falta un poquitito, ya la vamos a perder. Porque la fe es sometida a prueba. ¿Qué tengo que aprender para desarrollar en mi vida, que Dios me ayude, que se desarrolle en mi vida la paciencia? Hermanos, hay un momento donde nosotros vamos a decir así, ya no voy a confiar. Ya no voy a creer. Esto del cristianismo, esto de Dios, esto del perdón, esto de la misericordia, esto de amar a la esposa, esto de someterse al esposo, no va conmigo, ya. ¿Qué es eso? Una tentación a perder la fe. No, Dios no nos guarda, Dios no nos protege, no, Dios, ¿por qué hace estas cosas? Yo no puedo confiar en Dios así. Pero se nos dice, Hebreos 10:35, no deseches la confianza. No dejes la fe, no pierdas la fe. No. Me acuerdo mucho un tiempo personal, en mi familia estábamos pasando un momento tenso, interior, en la vida familiar, el aspecto económico, familiar. Y me acuerdo que a manera de broma yo le decía a mi esposa, amor, ya perdí la F, solo me queda la E. Todavía está una parte de la fe. Está la F, pero todavía queda la E. Queridos hermanos, la fe del creyente será sometida a prueba. Las aflicciones de la vida naturales que suceden a toda persona, a todo ser humano, someten a prueba nuestra fe. Y es ahí donde yo tengo que aprender a decidir no desechar mi confianza en el Señor. En otras palabras, seguiré confiando en ti, Señor. Seguiré sirviendo. Seguiré honrándote. Seguiré glorificándote. Seguiré haciendo lo que tú me digas, aunque esté pasando esto en mi vida. No desecho la confianza. Sigo creyendo que tú eres poderoso. Sigo creyendo que tú eres grande. Sigo creyendo que tú eres santo. Sigo creyendo que tú eres perfecto. Sigo creyendo que tu voluntad es lo mejor para mi vida. No desecho la confianza. Seremos tentados muchas veces. Afligir significa producir dolor. El dolor y el sufrimiento nos lleva a un momento de querer renunciar y descartar una vida de fe.
cuando la Biblia dice que el creyente por fe anda, por fe vivimos. Entonces podemos en algún momento decir, ya no quiero vivir por fe, ya no quiero seguir confiando en Dios, voy a desechar este estilo de vida, voy a abandonar esta confianza en Dios. Pero queridos hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que decir, no lo voy a soltar, no lo voy a dejar, no me voy a soltar de las manos de Dios. No voy a dejar de confiar en aquel que me ha formado, que me ha creado, en aquel que es el hacedor de todas las cosas. No lo dejaré, mantendré mi confianza. Pero mire lo que dice acá, claramente dice, no desechar. Es una decisión personal. No pierdas tu confianza. ¿Por qué? Versículo 35 dice, porque tiene grande ¿qué? Galardón. Hay un premio. Hay una retribución, hay una bendición, manteniéndonos confiando en el Señor. A veces abandonamos, soltamos esa confianza, no lo hagamos. Queridos hermanos, queridos jóvenes, padres, madres de familia, hermanos queridos que me escuchan. En nuestra vida como creyentes asumimos cargas, responsabilidades. En el ministerio se dice, hemos tomado el arado. No lo soltemos, no lo abandonemos. Aunque nos veamos tentados a dejar de confiar. A veces decimos, parece que Dios no está conmigo. A veces decimos, no le entiendo a Dios porque estás permitiendo esta situación. Pero que eso no signifique que yo deje de confiar. Mantendré mi confianza. No desecharé mi confianza en Dios. Sigo manteniendo mi confianza en Dios. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. O sea, estaba diciendo así, no me importa, pase lo que pase, digan lo que me digan, yo sigo confiando, yo sé en quién he creído. Sé en quién he confiado y por lo tanto voy a continuar. Solo así podemos ser pacientes. Y para terminar, gracias a Dios alcanzó el tiempo, Hebreos 10:36. Hebreos 10:36, por favor, si alguien lo pudiera leer. Ya con eso terminamos. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Gracias, mi hermano. Entonces, en conclusión, esta es la conclusión ya del tema de hoy, es necesaria, ¿qué cosa en nuestra vida? La paciencia o la perseverancia, ¿no? Que es todo lo que hemos estado hablando. Eso es necesario en nosotros, para que podamos nosotros alcanzar, ¿no es cierto?, la promesa. ¿La promesa de quién? ¿De los hombres? De Dios. Promesa de Dios. Ahora, no se trata solo de paciencia por paciencia. Paciencia para hacer la voluntad de quién? De Dios. O sea que si usted dice, voy a obedecer, voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida, Señor, te voy a obedecer. Me comprometo contigo, Padre. Acá estoy, cuenta con mi vida. Aquí estoy. Tengo que entender que eso representa para mí un llamado a la paciencia. ¿En qué? En hacer lo que Dios me manda. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. ¿Y qué va a venir como respuesta a esto? Va a venir el cumplimiento de la promesa. Lo que Dios me ha prometido, se cumplirá. Lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, lo alcanzaremos. No solamente en esta tierra, sino en la eternidad. La Biblia dice que tenemos que perseverar hasta el final. Y si no somos creyentes pacientes, si no somos discípulos del Señor que tomamos el arado y lo agarramos bien para no soltarlo y nos desligamos rápidamente de toda responsabilidad, entonces nunca llegaremos a las metas en esta tierra, mucho menos a la meta final allá en los cielos. Importantísima es la paciencia, la perseverancia. Entonces lo repito acá, repito lo que leyó nuestro hermano, dice, es necesario, o sea, lo necesitamos, es una necesidad en la vida del creyente, la paciencia. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos manda, ¿no? Sigo congregando, sigo sirviendo, sigo ministrando, sigo orando, sigo leyendo la Biblia, sigo cumpliendo con mis obligaciones, sigo trabajando, sigo en mi posición de padre, en el caso de mis hermanas, sigo en mi posición de madre, en mi posición de esposo, en mi posición de esposa, en mi posición de hijo que honra a su padre y a su madre. Me mantengo, sigo con lo que se me ha encomendado, porque si sigo haciendo ahí la voluntad de Dios, la promesa me alcanzará.
Lo que Dios me prometió llegará a mi vida. La paciencia y la perseverancia es fundamental para todos nosotros. Y para culminar, leemos juntos Hebreos 10:39. Vamos a leerlo juntos, queridos hermanos. Hebreos 10:39. A la voz de 3. 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dijo, ¿no? El que dice suelte el arado no es digno de ser su discípulo. Tenemos que ser personas que tomamos las cargas que Dios nos pone en esta vida y asumimos las responsabilidades a las que Dios nos llama en esta vida con firmeza, con valor, con coraje, soportando, aceptando las dificultades con gozo, ¿ah? Aprendiendo a mantener nuestra confianza en el Señor, y todo esto nos habla de la paciencia. Si lo hacemos, hermanos, Dios tiene un galardón para todos. Que el Señor les bendiga. Gracias, papito lindo, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por enseñarme a mí en primer lugar, Padre, que te necesito tanto. Y que en todo lo que paso y atravieso, y en todo lo que pasa y atraviesan mis hermanos, momentos muy duros, muy tristes, de un profundo sufrimiento y aflicción. Y a veces esto, Dios mío, quizás nadie nos va a entender, quizás nadie nos va a comprender, quizás nadie sabe realmente lo que está pasando en nuestro corazón, pero tú sí, Señor. Y es en ti, Señor, que encontramos este auxilio, este respaldo. Es en tus manos y en tu presencia que podemos descargar todo lo que nos está afligiendo y podemos encontrar la fuerza para terminar nuestra carrera, para poder mirar la suficiente claridad mental, el suficiente equilibrio emocional para poder mirar no solo el momento de mi aflicción, sino poderme proyectar adelante. Como dice tu palabra, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Gracias, papito lindo, pero que tu pueblo siga adelante para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén.